doctor Martín Manuel Checa Artazu. Voy a leer una muy, pero muy breve semblanza de la trayectoria de Martín Checa. Martín Checa es doctor en Geografía Humana y profesor del departamento, profesor de tiempo completo, titular de tiempo completo del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Profesor del claustro del posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en la UAM Azcapotzalco. Bueno, y entiendo que también colabora en otras instituciones también de prestigio. Bueno, Martín tiene un currículum bastante extenso, por eso les decía que la semblanza que iba a presentar de él es comparativamente muy estrecha. Pero si alguien quiere conocer más de la trayectoria profesional y académica de Martín, les sugiero que visiten la página www.martinchecaartazu.com y ahí podrán ver con detenimiento, con mucha calma, todo el trabajo que Martín ha desarrollado relacionado a los estudios del paisaje. Bueno, además de esta gran trayectoria académica, creo que Martín es, junto con Mariano, también uno de los impulsores de esta, no sé cómo llamarle, revitalización acerca del interés académico por el estudio de los paisajes. Hemos construido con Martín y con Mariano una serie de relaciones relaciones académicas que nos han permitido impulsar varios eventos de relevancia. También con Roberto Novello a través de la ACAMPA. Junto con Martín coordinamos hace un mes prácticamente un primer foro internacional hacia una construcción de una ley de paisaje para México, creo que con muy buenos resultados, que por cierto derivó también en una serie de compromisos que ahora, bueno, pues nos toca atender. Y gracias a estas relaciones, pues creo que se han estado edificando algunas cosas interesantes. Ya ayer, por ejemplo, a raíz de derivado de la reunión que tuvimos de la REMEP, pues ya hay una iniciativa para continuar con estas jornadas ahora fuera de México, en un país centroamericano, en El Salvador, que esperamos que se pueda lograr esta iniciativa, que además me parece que va a tener un impacto muy importante en la región mesoamericana. Entonces, bueno, pues yo creo que la presentación de Martín, como todas a las que nos hemos acostumbrado, será una presentación muy interesante. Martín va a presentar la conferencia denominada Paisaje como herramienta crítica ante las agresiones al territorio. Bueno, sin más, vamos a dejarle todo el tiempo posible a Martín para que nos imparta su conferencia. En primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer muchísimo, bueno, de hecho es un gusto que tus propios compañeros, tus propios colegas, en este tema en concreto del paisaje, te inviten a dar una conferencia magistral, ¿no? Y agradeceoslo, tanto Armando, a Juan Antonio, a ti, Mariano, también, por haberme invitado a dar una conferencia de una cuestión con un título, más bien dándole un título un poco... cuando le di el título a Mariano me dice, es un título polémico, es un título muy llamativo, ¿no? ¿Qué vas a decir con todo esto, ¿no? Del paisaje. Bueno, yo tengo que decir, previamente a esto, después de los agradecimientos, yo tengo que decir
una cosa, claro, siempre la digo, a veces la digo jocosamente, otras veces la digo por otras circunstancias, simplemente para identificarme. Esta vez la digo relacionada con el paisaje. Yo soy, por mi acento, ustedes notarán que yo no soy mexicano, yo soy catalán. Ahora no sé bien qué soy, tenemos un problema, yo no sé muy bien ya qué soy. Y tampoco sé qué pasaporte voy a usar cuando entre o qué va a pasar conmigo, ¿no? Pero sí puedo decir una cosa que tiene que ver con el paisaje. Yo soy de una región, de un pequeño país, que algunos creen nación, que ha destruido su territorio, ha destruido su paisaje. Si dejo de ser catalán y soy español, puedo decir exactamente lo mismo. Yo soy de un país que ha destruido su territorio y ha destruido su paisaje. Y lo ha destruido masivamente y contundentemente en los últimos 30 años, 40 años. Lo ha destruido por una serie de fenómenos que tenían que ver con la construcción económica y el desarrollo del país. ¿De acuerdo? Tanto si hablo de Cataluña como si hablo de España. Bien, con esto por delante, yo debo decir que yo estoy ahora viviendo en un país desde hace 12 años, en el cual estoy muy bien, estoy muy a gusto, cada vez estoy más aquí que allí, ustedes me entenderán, por razones obvias en estos momentos, pero que pasa exactamente lo mismo que pasaba en mi país, o que está pasando en mi país, con el territorio y con el paisaje. ¿Sí? Vaya esto por delante porque esta conferencia o este título y la conferencia siguiente va de eso, tiene que ver con eso. O sea, yo estoy hablando de paisaje y a mí me interesa el paisaje desde la geografía, yo soy geógrafo, me interesa sencillamente porque es un concepto geográfico que viene a descubrirse ahora. Bueno, que lo descubran los sociólogos pues tiene un sentido, los antropólogos pues ya no tanto, los arquitectos menos y los geógrafos no tienen perdón. No tienen perdón porque es un concepto de más de 150 años del cual Humboldt hablaba y hablaba aquí en México precisamente también y por tanto pues parece eso. Pero hablar del paisaje en México es eso, es hablar de agresión al territorio. Uno de los problemas mexicanos, yo diría, no soy yo el único que lo dice, sino otras varias personas más de distintas disciplinas, el problema de México es el problema con su territorio. ¿Qué pasa con sus territorios? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Y desde este punto de vista necesitamos desde las ciencias sociales, desde la academia, si ustedes quieren, necesitamos elementos, conceptos, artilugios teóricos que nos ayuden a entender una realidad que está aconteciendo y a proponer soluciones. En la presentación del libro decía muy atinadamente esta disyuntiva entre los casos que se presentan y la necesidad de teoría, ¿sí? Pero inevitablemente la teoría se construye a base de casos, ¿sí? Y qué bueno que se hagan estas las cuartas jornadas, esto es mucho, cuartas jornadas ya es mucho. Que hace un mes se hiciera un foro hablando, discutiendo la aproximación de la ley, que próximamente se vaya a hacer otro en Jalisco, o sea, que gente en Morelia esté interesada en el tema, que en Baja California, es decir, que haya un interés y que es un interés que ya viene de unos pocos años y quiere decir que es un pálpito que existe porque algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Bueno, sí. Eso es un preámbulo y es necesario, y ya voy a entrar en materia, pues un poco, aunque suene igual, voy a sonar repetido la mitad de la conferencia, pero yo creo que esto es necesario hacerlo. Por lo que vengo oyendo en los diferentes congresos, jornadas en las que participo, hay un cierto, lo que sería pues en español castizo, un batiburrillo, una especie de mezcla de ideas. Es como una canción de estas que ponen los grandes éxitos todos cortados y los van poniendo así. Lo que pasa en el paisaje es un poco eso, ¿no? Los grandes éxitos y van hablando y van sacando los cortes de los éxitos de los paisajeros de esto, ¿no? Entonces, pero creo que hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que parece sorprendente, o al menos a mí me parece sorprendente, que se haya mirado poco. No estoy diciendo
que quede claro, y nadie se ofenda, ninguno de los organizadores en concreto de estas jornadas, porque los conozco bien, que sean ellos, pero de muchos foros da la impresión de que eso que se llama la teoría moderna o la teoría contemporánea del paisaje es algo que en México no ha aterrizado, no se conoce o se conoce muy poco. Y hablo de distintas disciplinas. Entonces, creo que es importante indagar sobre lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, como decía Mariana en la presentación del libro, lo que se está haciendo en la Europa comunitaria, los países de la Unión Europea, a raíz del Convenio Europeo del Paisaje, quizás una mirada que tenemos que hacer y que se ha de indagar qué están haciendo los estadounidenses, qué están haciendo los canadienses, australianos, neozelandeses, japoneses. Es decir, hay una serie de cuestiones ya muy elaboradas, muy construidas en los ámbitos académicos, especialmente anglosajones, pero también franceses, alemanes, italianos y españoles, donde el paisaje, la construcción teórica y lo que pende de la construcción teórica, que es la gestión, y la habilitación del paisaje como elemento para modificar políticas públicas está muy avanzado, está muy desarrollado. Por tanto, es algo que está ahí que tenemos que poder utilizar. Sin más, yo tomo una definición no porque yo sea catalán o español, no, la tomo sencillamente porque es una definición de paisaje que tiene una pequeña característica. Esta definición es una definición aceptada normativamente. Es la definición del Convenio Europeo del Paisaje. ¿Qué es paisaje? Para el Convenio Europeo del Paisaje, dice cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Esto es una definición muy básica que llevó más de 12 años, puede ser que más, pero me dicen una de las personas que participó, más de 12 años de discusión. Es una definición en la cual excepcionalmente, debo decir excepcionalmente, ganaron los geógrafos y no ganaron los arquitectos o cualquier otra disciplina, biólogos o ambientólogos, ¿no? Sino ganaron los geógrafos que había en esa comisión que se formó para madurar el Convenio Europeo. ¿Y por qué pongo esta definición? Porque me permite, porque está anclada normativamente, porque es una definición muy simple y me permite advertir en primer término que tenemos que considerar una definición de paisaje, en primer término. En segundo término me permite indagar, aterrizar en una cosa muy básica de qué es o qué se tiene que tener en cuenta cuando se habla de paisaje. ¿Sí? Bueno, el paisaje, de esa definición se desprenden tres elementos primordiales y que siempre se han de considerar. En primer lugar, que en el paisaje es primordial la percepción, pues es lo que hace que el hombre conecte lo que percibe con los sentidos, o sea, el paisaje, con el espacio, con el territorio. ¿Sí? Ello redunda en que ese espacio adquiera la condición de escena o impronta. Esto es importante, ¿sí? No todos vemos paisaje, borren la palabra vemos. Todos percibimos paisaje. Con todos los sentidos nos gana el sentido, hay un tirano, el tirano visual, la vista que nos gana y que es el que parece que gana en esto del paisaje, pero no es cierto, ¿eh? Se habla de paisajes sonoros, paisajes del gusto, muchos tipos de paisajes, ¿no? Es más, ¿cómo percibe? Nos podríamos preguntar cómo percibe un ciego el paisaje, ¿no? Y esa es la cuestión importante. Todo el mundo percibe, pero todo el mundo percibe de distinta manera. Pero percibimos. Primera cuestión importantísima, porque nos ancla en una cuestión primordial. El paisaje es una cuestión del ser humano. No sabemos si un perro, un caballo, un elefante, un gorila, no sabemos si perciben paisajes. Lo que sí sabemos es que el hombre percibe paisajes. ¿Y cómo los percibe? Ahí va a depender de otra cuestión. Un segundo elemento importante en el concepto de paisaje es que
es una interacción entre el hombre y el medio geográfico. Si ustedes quieren, pues bueno, la teoría clásica geográfica de la naturaleza. Pero bueno, hoy la naturaleza es una cosa muy especial, muy particular. Vamos a decir el medio geográfico, el medio natural, a partir de esa interacción pasamos a observar y a comprender. Observar y a comprender. Ojo que el grado de pasar de observar a comprender, hay gente que dice, Agustín Berque, un paisajero francés, que él es de la escuela de jardinería y demás, es más bien un ingeniero agrónomo. Él nos viene a decir que esto de observar y comprender es casi automático. Hay otros que dicen no, falta algo entre observar y comprender, hay algo más, no es tan automático. Pero sí parece claro que al observar siempre empezamos a preguntarnos qué es eso que estamos percibiendo, qué es eso que estamos viendo. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos sacar otras conclusiones, muchas conclusiones. ¿Sí? ¿Qué más? Todo esto que estoy diciendo nos lleva a varias consideraciones, ¿no? El paisaje es una construcción humana. Si no hay hombre, no hay paisaje. Sencillamente. Esto es importante. Por tanto, esto nos adelanta una cuestión fundamental en los tiempos que corren hoy en día, que es el paisaje nos sirve para romper, valga la redundancia, me voy a hacer redundante, la ruptura que el racionalismo filosófico, la modernidad, nos llevó entre la naturaleza y el hombre. El paisaje, precisamente, en esa interacción, vincula al hombre con el medio, al hombre con la naturaleza. Nos vuelve a unir, de alguna manera, al mundo que vivimos. Y es desde ahí que lo tenemos que agarrar como elemento conceptual para comprender lo que está sucediendo, ¿no? El hombre es importante en la comprensión. Si no hay hombre, no hay paisaje. Pues como diría en su momento Eugenio Turri, que es un antropólogo ya fallecido italiano, tristemente no está traducido al castellano. Este autor es un autor fantástico, es uno de los mejores teóricos del paisaje que se han dado. Y él dice en un texto, Antropología del paisaje, donde falte el hombre que sabe mirar y tomar conciencia de sí como presencia y como agente territorial, no habría paisaje, sino solo naturaleza, mero espacio biótico, hasta el punto de hacernos considerar que entre las dos acciones teatrales del hombre, actuar y mirar, nos aparece como más importante y más exquisitamente humana la segunda, con su capacidad de guiar la anterior. Podemos decir, en otras palabras, que quien sabe emocionarse frente al espectáculo del mundo, quien se exalta al ver la impronta humana dentro de la naturaleza, quien siente los ritmos de esta y los ritmos de lo humano, es aquel que por encima del resto sabe encontrar las claves justas para proyectar y construir en el respeto de lo existente y en la perspectiva de crear nuevos y mejores futuros. Esto lo dice Eugenio Turri, allá en el año 98, claramente diciendo, bueno, el hombre, sin hombre no hay paisaje. Otra cuestión importante es preguntarse, que a veces esto no se hace, y solo desde la biología evolutiva, investigadores del evolucionismo humano, ¿sí?, se habla. El paisaje es una construcción mental propia del hombre, de los seres humanos, que es tan clara en su proceso de evolución. Y eso explica por qué vemos paisaje, por qué percibimos paisaje. Es decir, el homínido en las sabanas africanas, en el Valle del Rif en Etiopía o en Tanzania, que se desplaza por ese territorio, necesita ver o percibir un paisaje porque es una especie que necesita recursos, tiene que buscarlos, o puede ser atacada y puede ser amenazada. Por tanto, desde la génesis del hombre está el paisaje como elemento de supervivencia. ¿Sí? Un elemento de supervivencia. Es sorprendente ver cómo están de avanzados estos estudios
que al menos figuran desde los años 90 en contextos de la psicología evolutiva y de estudios de pues lo que les decía, ¿no? De la evolución del hombre. Están muy avanzados estos estudios donde plantean esta condición inherente del paisaje, ¿no? Por tanto, hay una coherencia ideológica en que el paisaje sea un elemento conceptual que podamos usar para hacer políticas públicas, para gestionar el paisaje, para gestionar el territorio, para modelar el espacio geográfico donde vivimos. ¿Sí? Es algo consustancial al hombre. Es una primera justificación que ustedes me dirán, es muy filosófica, pero tiene tanta validez como cualquier otro, ¿no? Esta por un lado, ¿no? Otra cuestión es que creo que es muy importante. Estoy yendo muy a la teoría muy básica, pero creo que es necesario para acabar hablando de lo que dice el título de la conferencia. Que el paisaje es un concepto dual. Es doble. ¿Sí? Es doble. Unos ver que diría impronta matriz, otros más fácil, pues yo creo que es más fácil para todos decir escena e interacción. ¿Sí? Vemos, percibimos escenas, percibimos algo, pero ahí en la escena está la interacción, la acción, lo que se modificó, lo que se cambió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no miramos o no percibimos asépticamente, sin razonamiento. ¿Sí? No es como respirar, sino al percibir estamos haciendo algo más. Ya sea una cosa muy básica, preguntarnos qué bello es ese amanecer, o una cosa mucho más compleja, ¿por qué están esas casas con esas condiciones en ese lugar? ¿Sí? O sea, hay una relación clara en ese proceso que forma parte de este concepto dual tan importante para entender el paisaje como elemento analítico. Si no, no nos serviría. No nos serviría. ¿Sí? Y aquí lo pongo en discusión con otros elementos. No les voy a hablar. Voy a hacer un comentario ahora de qué es territorio, pero con qué es espacio geográfico, qué es territorio, qué son estas cosas. No tienen la misma potencia. No tienen la misma potencia en este sentido. Espacio geográfico pueden ser muchas cosas y puede ser nada. ¿Sí? Territorio parece ser que debe pertenecer dicen que debe pertenecer a alguien, que alguien lo hace suyo de alguna manera. Pero digo esto porque para los geógrafos es algo muy evidente que el paisaje está conectado con el territorio. Es más, el paisaje es un elemento para comprender el territorio. Y no tenemos ningún problema en esto, que esto quede claro, ¿no? Aún así, se ha construido un marco teórico muy complejo en torno al territorio que proviene de la sociología, de la ecología política, de las ciencias políticas, de la antropología. Concretamente en México, donde estas ciencias, especialmente la antropología, es muy fuerte, parece que el paisaje no forme parte de este contexto, y sí el territorio. Les pongo una definición arriba de Carlos Walter Porto Gonçalves, un geógrafo brasileño, que ha trabajado mucho esta cuestión de los territorios, las territorialidades, todas estas cuestiones que tienen que ver con la ecología política, del despojo, del capitalismo, la crítica al capitalismo, y que dice: el territorio no es algo anterior o exterior a la sociedad. El territorio es un espacio apropiado, espacio hecho cosa propia. En definitiva, el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay siempre territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. Bueno, Carlos Porto es un gran teórico de las cuestiones de territorio. El asunto quizás es que, y aunque desgrana muy bien qué es esto el territorio, no nos acaba de decir a qué se está refiriendo en toda la extensión de la palabra. En realidad se está refiriendo espacio geográfico que alguien posee de alguna manera, ya sea de forma administrativa, jurídica, directa, o lo hace por ejercicio de poder, o lo hace de forma subsidiaria, o lo hace secundaria, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de territorio.
¿sí? Muchas formas de territorio, ¿sí? Pero obviamente hay que preguntarse una cosa. ¿Cómo percibimos ese territorio? Es ahí donde aparece el paisaje, como elemento para poderlo así. Porque si no, el territorio jugaría solo en las estrategias estas de las dinámicas políticas y poco más, cuando hay otros elementos que forman parte de esto. Esto es una construcción de un geógrafo brasileño anclado en una teoría geográfica donde, por ejemplo, se dice que el espacio es un producto social, no está ahí porque sí, está ahí porque se ha hecho así, ¿sí? Se ha hecho así. Y eso nos afecta a las personas que viven o están en ese espacio geográfico. ¿Quién dice? Manuel Terán, un geógrafo español que estuvo en la residencia de estudiantes con Buñuel, Dalí, Lorca y compañía en su juventud y que luego pasó a ser una de las grandes personalidades de la geografía española, dice: el paisaje es la imagen o el reflejo de las estructuras territoriales, cuya explicación requiere, por un lado, indagar en factores de naturaleza diversa, físicos, históricos, culturales, económicos, sociales, y por otro lado, clarificar cómo se establecen las relaciones considerando tiempo y espacio. Claramente, Manuel Terán demuestra que es un geógrafo como de pura cepa, ¿no? Como se diría en España, como la copa de un pino, porque es una definición, aquí hay una licenciada en geografía humana, claramente ella está entendiendo qué es esto la geografía, ¿sí? La geografía es precisamente todos esos elementos que forman parte de las estructuras territoriales, que el paisaje es imagen, reflejo de ello, y que además nos relacionan el hombre con todo eso vinculado tiempo y espacio, ¿sí? Esto es todo lo que se da. Bien, dicho esto, hay que continuar con el tema del paisaje, ¿sí? Si el paisaje es todo eso, desde mi punto de vista como geógrafo, es todo eso, podemos hablar, y eso explica por qué varios teóricos del paisaje pues han hablado de que la dualidad del paisaje, esa idea de percibir, comprender, que tiene, inmediata, escena, impronta o escena-interacción, revela toda su materialidad. Un concepto bastante difícil así de asir de todo ello, pero que en realidad se diferencia en dos cuestiones, ¿no? El paisaje tiene elementos tangibles y elementos intangibles. Nosotros percibimos algo y tenemos evidente lo que está ahí, y lo que tenemos que empezar a pensar por qué está ahí y por qué está de esa forma ahí, ¿sí? Y por qué se ha construido ahí. Entonces, detrás de los tangibles e intangibles están las relaciones del hombre con el medio natural, con ese territorio, con esa naturaleza, y valores. Hay valores, ¿sí? Valores que pueden ser de orden cultural, de orden ideológico, de orden político, y que desprenden muchísimas cosas, ¿sí? Lo que deviene el elemento tangible pues parece muy claro. Parece muy claro porque desde los años... Verdaderamente la eclosión de la ciencia del paisaje en el contexto geográfico eclosiona por allá a los años 20, 30 del siglo XX. Tanto la escuela de Berkeley, con Carl Sauer a la cabeza, y todos sus discípulos, donde sale, por ejemplo, un personaje muy importante que convendría mucho traducir al castellano, o que algunos de sus pocos, un libro solo está traducido al castellano, que es John Brinkerhoff Jackson. Interesaría mucho traducirlo aquí en México. Jackson nos ilustra no solo estas relaciones en el contexto estadounidense, sino nos empieza a hablar de que eso tiene que ver con cómo es el estadounidense, con cómo es la nación estadounidense, ¿sí? ¿Por qué quieren esas carreteras en medio del desierto, con paisajes escénicos de desierto, donde se ven unas estructuras geológicas? Hay algo más detrás de eso. ¿Por qué quieren esas carreteras sinuosas por ahí, Vermont, donde pasean por el otoño con los árboles todos de colores? ¿Por qué quieren hacer eso? Hay una idea de vivir la naturaleza, de sentir la naturaleza, pero con una clave. La hemos ganado, la hemos vencido, la hemos controlado. Este es un gran país porque hemos sido capaces de hacer eso.
¿Sí? Jackson es un personaje muy interesante porque vincula, y vale la pena decirlo en unas jornadas que hablan de paisajes patrimoniales, paisaje y patrimonio. Un patrimonio que ustedes me entenderán que en el contexto estadounidense no es un patrimonio muy antiguo y que es un patrimonio muy ideológico en muchos aspectos. Bueno, la escuela de Berkeley de geografía cultural con Sauer, Jackson y otros a la cabeza, la ecología del paisaje con la escuela soviética, la escuela francesa, la escuela estadounidense, nos intentan meter en el análisis del paisaje desde el punto de vista de los tangibles solo, en lo que es controlar lo que es abiótico, lo que es biótico y en todo caso lo que ha hecho el hombre. ¿Sí? La gran discusión de la ecología del paisaje que ahora está saliendo, en los últimos años está saliendo, es que nos olvidamos del hombre. ¿Sí? Pero la ecología del paisaje ha sido la forma orgánica de entender el paisaje y de analizarlo que ha llegado a convertirse en elemento administrativo. ¿Sí? Me explico con esto. Cuando ustedes hacen una manifestación de impacto ambiental aquí en México, en el capítulo 7 de las manifestaciones de impacto ambiental, ya sea particular o regional, te está diciendo, detalle usted el paisaje. Y es una copia exacta de lo que has dicho en los capítulos anteriores, y es una copia o un referente o la relación exacta de todos los elementos que la ecología del paisaje considera. ¿Qué considera la ecología del paisaje? Geomorfología, relieve, hidrología, cobertura vegetal. Hay una cosa que le han cambiado el nombre ya, pero sonaba risa, cobertura animal, ¿sí? Capaces de ver los animalitos incluso, y actividades antrópicas. Esto sigue estando presente en la legislación mexicana cuando se hace una manifestación de impacto ambiental. ¿Sí? Es pura ecología del paisaje. No me pregunten de dónde viene, no sé si soviético, no sé si cubano, no sé de dónde viene, pero está aquí. Y también hay que decir que desde la geografía, desde las ciencias ambientales, se ha hecho muchos ejercicios de ecología del paisaje, y en estos momentos tenemos casi todo el país cartografiado en eso que los ecólogos del paisaje llaman unidades del paisaje. ¿Sí? En unidades semiautomatizadas, INEGI en estos momentos, a través del Centro de Geografía Ambiental de la UNAM, tiene casi todo el país ya con unidades del paisaje. Es decir, desde el punto de vista de análisis, no tendríamos ningún problema de agarrar esas capas, esos shapes, y ponerlos en un sistema de información geográfica. La bronca viene es cuando nos empezamos a preguntar en los intangibles, ¿sí? ¿Por qué está esa cobertura vegetal? ¿Por qué el río es así? ¿Sí? Al principio de la imagen del principio, de la presentación de la primera imagen, solo os puedo poner un ejemplo. Pongo aquí. Esto es la bocana de Copalita, en Huatulco. ¿Sí? Para un ecólogo del paisaje la describiría, pero no se preguntaría por qué, si eso ha variado o no, o si alguien la ha hecho variar o no, si el hombre ha intervenido ahí o no. Describiría la cobertura vegetal, meandro tal, selva subcaducifolia tal, y lo que fuera, y no entraría a preguntarse que esto es un contexto arqueológico de cambio y recambio continuado y que cambia, esto cambia, ¿sí? Aquí, con esto. Bueno, por tanto, esta es una escuela de ecología del paisaje que en el caso de la geografía francesa se convierte en esto del geosistema, que algunos conocerán, los Bertrand, ¿sí? Con un libro pues, muy usado, que es también muy analítico, sirve para analizar, que mama de estas fuentes de la ecología del paisaje. Y finalmente hay una construcción que deviene precisamente de todo este complejo sistema que surge en torno del Convenio Europeo del Paisaje, que lleva a pensar a personas de distintos lugares de Europa qué es eso del paisaje. Eso por un lado. Y por otro lado, la arquitectura, los arquitectos del paisaje, estadounidenses en este caso, nos sorprenden y empiezan a indagar que el paisaje no es solo una cuestión de proyecto, no es solo una cosa de planear, sino es una cuestión que puede servir, entre otras cosas, que es lo que dice Jules Baldheim, en los últimos tiempos, el paisaje es urbanismo. ¿Sí?
Desde esas dos posturas que están alejadas, no están conectadas, empezamos a hablar de que el paisaje, en concreto la visión europea, y a la cabeza están varios autores, uno muy conocido es Joan Noguer, el paisaje es una construcción social y una proyección cultural. Y por tanto, desde ese punto de vista, aúna lo abiótico, o sea, la geomorfología, los relieves, el río que pasa por ahí, pero también aúna lo biótico y aúna lo que el hombre ha hecho para transformar ese espacio geográfico, si quieren ustedes, territorio, o lo que... Y esto se dice porque se llega a la conclusión de que casi todo el planeta es un paisaje. No hay lugares prístinos. Esa idea romántica del paisaje, cuando llegaban los exploradores o llegaban los viajeros que quedaban maravillados de algo que por primera vez veían, esa idea del paisaje prístino, romántico, del hombre enfrentado a la naturaleza, esto ha caído derribado absolutamente porque todo el planeta está totalmente humanizado. Hay una anécdota que explica Sebastián Salgado. Sebastián Salgado es uno de los fotógrafos de referencia a nivel mundial, fotografías en blanco-negro, gran formato. El último gran proyecto que él hace, que se llama Génesis, él se lanza a la búsqueda de paisajes prístinos y se da cuenta de lo difícil que es encontrar paisajes prístinos. ¿Sí? Se tira 8 años buscando en Alaska, se va al Polo, se va a la Antártida, se va a lugares muy extremos para encontrar, ahí se da cuenta que es imposible. El hombre lo ha tocado todo. ¿Sí? Absolutamente todo. Por tanto, esto nos ayuda mucho porque el paisaje es todo. ¿Sí? O sea, hemos cambiado esa visión romántica a una visión mucho más conceptual. Bueno, la intangibilidad del paisaje, que creo que es muy importante, nos lleva a que detrás de los paisajes hay relaciones, porque es una construcción social, es un producto cultural, hay relaciones, y esas relaciones nos derivan a un montón de cosas. Poder, identidad, clase, género, etnicidad, revelan significados, símbolos, ideologías, representaciones de distintos grupos sociales. ¿Sí? Está todo eso en el paisaje. Lo que tenemos que hacer nosotros, si nos ponemos a analizar el paisaje y a valorizarlo, es sacar estos elementos. ¿Sí? Sacar todos estos elementos. Y esto se ha hecho. Yo no estoy descubriendo nada. Esto ya se ha hecho aquí en México. Cuando se ha hecho una nominación de paisaje cultural del tequila, hay detrás todo esto. Pero ojo, en ese caso concreto, hoy no tenemos a José de Jesús Hernández, que su tesis ganadora de un premio nacional habla del paisaje y critica el paisaje, cómo se construyó el paisaje cultural del tequila, nos demuestra que es un paisaje de poder. No es un paisaje de los tequileros, no es un paisaje de los que trabajan el tequila, no es un paisaje simplemente de un sistema agrario, no, es un sistema de poder, hecho con las relaciones de poder de uno de los lobbies empresariales más fuertes de este país, que es la industria del tequila. ¿Sí? Y así muchos otros paisajes, ¿no? Nosotros estamos trabajando en estos momentos el paisaje, o lo que creemos es un paisaje cultural, el sistema hidroeléctrico de Necaxa, y ese paisaje solo existe porque unos inversores decidieron reventar una montaña entera, un valle entero, y meter 5 presas ahí, y resulta que es un paisaje. Sí, es un paisaje cultural, pero hay un ejercicio de poder y dominio brutal, ¿sí? Detrás de esto. Entonces, eso es lo que hay que buscar detrás de los paisajes. La teoría contemporánea del paisaje en estos momentos nos está diciendo eso. También nos está diciendo otra cosa muy importante. Nos está diciendo, lo adelanto, nos está diciendo que, ojo, el paisaje no lo ve igual un geógrafo, un historiador, un sociólogo, un arquitecto, un urbanista o un médico, un psicólogo, no lo ve igual. Tiene distintas capacidades, distintas definiciones, distintas consideraciones para el paisaje según quien lo vea. ¿Por qué? Vuelvo al inicio, la percepción distinta. Y a partir de ahí le podemos sacar muchos más jugo al paisaje. Desde estudios que nos dicen que si un enfermo en posoperatorio ve naturaleza en su ventana, ve un paisaje en su ventana, curará más rápido que si no lo ve, desde estudios de ese tipo a estudios como los que se presentan en jornadas como esta.
claramente culturalistas, patrimonialistas, que tienen una función determinada, ¿sí? Bueno, otra cosa, una cuestión importante, yo diría, dos cuestiones muy importantes de esta cuestión del paisaje, y que parece se dan por sentadas, que a veces se olvidan o se desconocen. Una es el sentido evolutivo del paisaje, ¿sí? El paisaje no es estático. Lo máximo que hacemos nosotros, que hacen esta gente de ecología del paisaje, en todo caso, cuando hacen esta manifestación de impacto ambiental, es foto, ¿sí? Pero al día siguiente, esa bocana ha cambiado. Si pasa una tormenta o un huracán, esa bocana cambió. Pero es evolutivo, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo evolutivo, el tiempo, está ahí también, ¿sí? Y esto nos revela otra cosa muy importante. Esto nos vincula con identidad, con historia, ¿sí? Y con memoria. Memoria, ¿sí? Los paisajes de la memoria, tus paisajes. Pregúntense ustedes cuál es su paisaje de niños. ¿Tienen algún paisaje de infancia? ¿Sí? Es para ustedes, ahí van a ese paisaje de nuevo y pueden encontrar los elementos que les llevan a su infancia o ya no encontrarlos. ¿Sí? Y probablemente habrá un desasosiego cuando llegues a un sitio que era un paisaje de tu infancia y ya no existe. ¿Sí? Pero ese marca claramente el carácter temporal y evolutivo del paisaje que está ahí y que tenemos que rescatar. Y esto, obviamente, en unas jornadas como estas, es muy importante porque esto lo relaciona con la cuestión del patrimonio. ¿Sí? Con la cuestión del patrimonio. Esto por un lado. Y la otra cuestión es esto que les decía antes, ¿no? Y que creo que es muy importante porque nos vincula el paisaje con toda esta discusión que en estos momentos se está llevando desde la ecología política, desde los movimientos ambientalistas, ecologistas, que es un debate a nivel mundial muy fuerte, donde se contesta directamente al racionalismo filosófico, Descartes, Locke, etcétera, etcétera, y a esa modernidad industrializadora, donde la razón era la que guiaba al hombre y la naturaleza era un elemento, un recurso, algo a controlar, y que nos fuimos separando hombre y naturaleza. El paisaje nos lleva, es un elemento más de los muchos que hay. Algunos dicen, nos lleva a un monismo, ¿no? A unir hombre y naturaleza de nuevo. Y esto va muy bien, o les va muy bien, a este pensamiento ecologista contemporáneo, claramente crítico, donde se reivindica una nueva humanidad, un nuevo posicionamiento del hombre en relación con la naturaleza, con el medio, porque nos lo estamos tronando, así de claro. ¿Sí? Estamos cargando el planeta, lo estamos agrediendo de tal forma en estas ansias de controlarlo, que hemos de empezar a buscar mecanismos. Uno, de un cambio del modelo económico, es lo que uno se dice, y, por otro lado, de reintegración a la naturaleza de nuevo. Eso es lo que se está diciendo. El paisaje nos va muy bien por eso. Si seguimos la lógica, percibimos, comprendemos, todo el planeta es paisaje, porque ha estado ya humanizado o tocado por el hombre, es lógico que algo que nos une, medio con hombre y medio, pues nos sirva como concepto analítico de la realidad. Bueno, hasta aquí la parte, digamos más teoricona, más para rollo, ¿no? Rollo así de dormilón, ¿no? Vamos a una cosa un poquito diferente, que es la que quiero finalmente acabar. Una de las cosas que más me sorprende aquí en México, visto todo lo que hay publicado, hay un montón de cosas, pero un montón, es esta escasa visión política del paisaje. Es muy escasa la visión política que se ha hecho del paisaje aquí en México. Y los análisis políticos del paisaje son casi nulos, o muy pocos, escasísimos. Encontramos gente que se ha atrevido, de hecho, estamos por publicar un libro sobre metodología de análisis de paisaje, que va a salir ya este mes, donde fuimos a buscar a alguien de México que hablase, que se atreviese a hablar de eso, e invitamos a un colega de la UAM Xochimilco, Carlos Rodríguez Valenius,
que es un ecólogo, un antropólogo que practica y habla y teoriza en la ecología política, y le hicimos la propuesta: ¿te atreves tú a hablar del paisaje en términos políticos? Y nos dijo, sí, voy a hablar de las mineras y voy a hablar de lo que ha sucedido en Chiapas con los poblados dirigidos que se montaron. Pero visto lo que hay, sorprende. Primera, las características políticas del paisaje, por todo lo anterior que yo he dicho, llevan una primera, cuatro perspectivas. La primera perspectiva es la de intervención. Se hablaba en la presentación del libro de la gestión, ¿sí? Que muchos de los ejercicios son de gestión. Yo creo que son, en todos los casos, a lo largo de todas las jornadas, he participado en 3, incluido lo que un servidor ha presentado, son buenas intenciones y buenos deseos. ¿Sí? Así de claro. Hay gente, muy buena gente, muy bien intencionada, académicos que creen que pueden cambiar el planeta, el mundo, que pueden cambiar México. Está muy bien. Sí, gracias por participar, pero hay un problema. Hay un problema. O sea, podemos pensar que eso es posible, podemos proponer, qué bueno que se proponga, porque eso forma un paquete importante y que me recuerda lo que pasaba Hay escritos franceses muy divertidos de los años 90 que hablan de esas discusiones de por qué tantos proyectos, y eso que en Francia tenían leyes de paisaje. Y hablan, pues, ¿por qué tanto proyecto que quiere gestionar, que quiere cambiar? ¿Por qué, no? Entonces, qué bueno que estén aquí en México todos estos libros, todo. No es un libro que se vaya a tirar a la basura, okay. No. Es un libro que suma un contexto de libros muy interesantes y que conviene tener porque son casos que estarán ahí porque alguien finalmente va a prestar atención y va a darse cuenta de que el paisaje, o una de dos, que es las discusiones que salieron a grosso modo en el foro que organizamos hace un mes. O una de dos, o se crea una ley, o sea, convertimos al paisaje en sujeto jurídico, por tanto tenemos que objetivizarlo, por tanto tenemos que teorizarlo, o lo introducimos en las leyes existentes. Es la controversia que vino a surgir a lo largo de todo el foro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en otros lugares donde esto se ha llevado a cabo, la vertiente, la primera perspectiva política del paisaje es la de la intervención, en cómo a través de una ley o a través de normas se accede a modificación de políticas públicas, territoriales. ¿Sí? En estos momentos, por ejemplo, en Cataluña, pongo el caso de mi tierra, el ordenamiento territorial pende directamente del análisis del paisaje. En la Comunidad de Valenciana, vecinos del sur, exactamente lo mismo. En Andalucía, exactamente lo mismo. No, en Andalucía han ido mucho más allá y, por ejemplo, están diseñando nuevas carreteras después de los típicos desmadres y dislates que hicieron con las vías públicas en las autopistas, carreteras que se integran en el paisaje como modelo de ordenamiento territorial. ¿Sí? Entonces, si no hay ley, no hay política pública posible, no se puede hacer. Hoy lo que tenemos es lo que les decía, manifestación de impacto ambiental, referencias vagas por aquí y por allá, y algunos subterfugios que algunos abogados nos explicaron de introducir todo eso. Esta es una primera cuestión de la cual hay mucha referencia en otros contextos. En Estados Unidos, por ejemplo, este contexto legal permite el ordenamiento de espacios básicamente periurbanos y rurales que pueden ser agredidos por explotaciones de fracking, explotaciones de gas, campos inmensos de soja, etc. O sea, hay varias controversias que tienen que ver con esta posibilidad de ordenar estos espacios rurales, ¿no? ¿Qué más hay? Una cosa muy importante. La segunda perspectiva, me voy a extender un poquito más en esta segunda perspectiva, que es la perspectiva, lo que yo le llamo la reflexión intelectual. La reflexión intelectual son un montón de análisis surgidos de esta propia reflexión que inciden en las características del paisaje. Esos análisis surgen en el mundo anglosajón desde mediados de la década de los 80 del pasado siglo en respuesta, de nuevo, vuelvo a hablar de este tema, a un hartazgo hacia las posiciones propias de un racionalismo antropocéntrico y a las consecuencias del mismo. Y además están ligados de alguna manera al florecimiento del debate medioambientalista.
A partir de los 80 surgen todas estas discusiones, el paisaje como elemento político, como elemento de reflejo de política, como crítica política, porque coinciden en el tiempo pues, con, por ejemplo, la primavera silenciosa de Carson o Río. Coinciden con estos elementos. Y con un contexto en el mundo anglosajón, especialmente estadounidense, donde esto se está viendo como un problema a nivel mundial. ¿Sí? El debate de Al Gore, o sea, lo que habla Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos hace unas décadas, que vuelve y lo vuelven a invitar y vuelve a venir, es un debate muy antiguo en Estados Unidos, lleva desde los años 80, quizás más. Y es curioso ver cómo hay muchos autores desde distintas disciplinas que trabajan esto. Hay una nutrida bibliografía y varios autores que merecen, que aparecen en estas referencias, ¿no? Por ejemplo, está un geógrafo, Dennis Cosgrove, que él considera los paisajes productos culturales, representaciones de imaginarios en torno a un territorio dado generados por quienes se vinculan identitariamente con él. ¿Sí? Por ejemplo, un trabajo que es un trabajo de referencia en la antropología mexicana también, es el trabajo de James Duncan, les doy la referencia por si ustedes lo quieren. Es un trabajo muy curioso, de un lugar muy interesante, que es la ciudad de Kandy, en Sri Lanka. Kandy es una ciudad en las montañas, les doy la referencia. Sí, se lo traduzco del inglés, dice, la ciudad como texto, las políticas de la interpretación del paisaje en el reino de Kandy. Kandy es una ciudad en las montañas altas, en las Highlands de Sri Lanka. Es una isla en el Índico, bajo de la India, tropical, pero tiene una parte central bastante grande, donde son montañas a unos 2000 y pico metros, donde se concentró, por obra y gracia de un insecto que acabó con los cafetales y por obra y gracia de los ingleses, la producción de té. ¿Sí? Eso transformó todo el paisaje de ese lugar. Los bosques de altura tropicales se devastaron y se convirtió en un lugar, hoy es un lugar muy bonito, realmente es precioso, pero es un lugar de explotación, es un lugar lleno de plantaciones de té. ¿Sí? Por cierto, la mayoría propiedad de un fondo de inversiones con sede en Houston, que sigue llamándose Té de Sri Lanka. Es un fondo de inversiones en Houston. El asunto es que James Duncan explica cómo ese lugar central de los Highlands, que era el lugar central donde estaba el reino de Kandy, que era el rey o los reyes que dominaban la isla de Ceilán, es modificado. Y en la propia ciudad de Kandy, donde hay un lago casi dentro del casco urbano, en ese entorno de grandes campos de té en cascada, en desnivel, hay una transformación y hay elementos claros donde se ve el antiguo poder de los reyes de Kandy y el poder omnímodo del colonialismo inglés convertido en explotador de campos de té. ¿Sí? Entonces, este trabajo, que es un ejercicio de etnografía urbana, considera el paisaje como un sistema de significados que comunican y reproducen un orden social específico y que solo es inteligible a través de la denominada intertextualidad, algo que en términos de patrimonio vuelve a estar de moda, esto del intertexto, tanto sea porque lo convertimos en elemento digital, tanto sea porque hay un análisis de distintas capas que tienen que ver con temporalidades distintas, la intertextualidad. ¿Sí? Por tanto, él nos ilustra, y por eso tiene el valor, tiene más valor este trabajo, no tanto porque es un trabajo, una etnografía de un lugar exótico que pues, un profesor estadounidense va a hacer en los años 90, publica en 1990, sino tiene más que ver con, sencillamente, porque nos ilustra claramente que el paisaje se ha de ver desde ese punto de vista. Como casi, si quieren ustedes, el Windows, o cualquier programa que estamos manejando y hay saltos y saltos y saltos y saltos, ¿no? Y este trabajo lleva a otros a seguir esta senda, y hay muchos más, hay muchísimos más. Y esta senda pues nos lleva a una lectura claramente política del paisaje. Si
solo ves el paisaje desde el punto político, desde el punto de vista política, vas a entender el paisaje. ¿Sí? Es decir, Don Mitchell, otro geógrafo, analiza los campos de cultivo en California y ve un paisaje de dominación, de explotación, de presencia de la cultura chicana, de los mexicanos explotados, un paisaje que no existiría de no estar de ellos. De no estar ellos, existiría otra cosa, no sabemos qué, existiría otra cosa. Y por tanto se pregunta quién crea el paisaje, quién hace el paisaje, quién lo modela el paisaje. Esta reflexión intelectual que, insisto, hay muchísima bibliografía que sorprendentemente en México es muy poco conocida y que no solo es de ámbito estadounidense, sino que es de ámbito inglés, italiano, francés, español, portugués, australiano, neozelandés. Hay trabajos en Nueva Zelanda extraordinarios donde esto está ahí a flor de piel, ¿no? Explican el caso de cómo se manipuló todo un paisaje entero de una isla para hacerlo paisaje asimilable a los ingleses y abandonar la cultura maorí, destruyéndolo todo absolutamente. Pero también están en Japón, trabajos en China, es decir, que es una relectura nueva del paisaje chino que es muy antigua, la lectura del paisaje. Incluso pues, paisajes, análisis del mismo tipo en Palestina, en Israel, en muchos lugares. Hay muchísima bibliografía. Bueno, esta sería insistiendo en esto, pues detrás del paisaje, ideología, significado, representaciones, política, poder, etcétera, etcétera. Otra reflexión que pende de esta y que nos junta con la ecología política es el paisaje reflejo de una organización política con normas y reglas y la presencia de construcciones identitarias que pueden llegar a ser reflejo de nacionalismos concretos. Para decir esto hay que hacer ciertos análisis. Y hay mucha, también bastante literatura. ¿Por qué? No sé, les explico una anécdota de los suizos. A ver si me sale esta cuestión. Un geógrafo francés analiza la cultura y el paisaje suizo y él llega a la conclusión que lo que se nos ha representado del paisaje suizo es en realidad un paisaje que tiene que ver con la construcción sociopolítica de los propios suizos. Que ese paisaje de montañas... ¿Ustedes se recuerdan Heidi? ¿Sí? El abuelito que corre con su perro. No sé cómo se llamaba aquí en México, en España era Niebla. Y van corriendo por ahí y todos son felices, ¿no? Bueno, o la vaca que lleva su cencerro y que te da leche para un chocolate que no es imposible que se haga en Suiza, ¿vale? Es imposible, no puede haber cacao en Suiza. Pero esos son productores hacen chocolate, ¿sí? O el tema de los relojes, paso del tiempo. Es una construcción que modeló un paisaje, e irónicamente, un paisaje que los propios suizos, antes de ser suizos, devastaron. Las montañas estaban llenas de árboles, rompieron todos los árboles, es más, vendían la madera fuera de Suiza, ¿sí? Para italianos, franceses y compañía, y ellos se quedaron con un paisaje que nos venden al mundo idílico. Todo el mundo entiende que los suizos son pacíficos, neutrales, no quieren problemas. Su paisaje es idílico, tranquilo. Es una construcción forzada, es una construcción deseada, es una construcción que se ha ideologizado continuadamente y sistemáticamente y que ese autor, este geógrafo francés, demuestra porque sale en la literatura, sale en la pintura, sale en la música, ¿sí? Y esto podíamos hacer la misma traslación si ustedes miran, por ejemplo, Krieg, el compositor Krieg, ¿sí? O si miran Hans Christian Andersen, o si miran cualquier otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y también luego está la cuestión de estas reglas, estas normas, nos introducen en cuestiones de frontera, en cuestiones de límites, todas estas cuestiones, ¿sí? Que son importantes. Y muchos nacionalismos, pues está ese es mi paisaje, ¿sí? Ese es mi paisaje. Yo soy catalán y hay todo un conflicto en estos momentos en Cataluña
casi la mitad de la población, no sé cuánto es ya, si la mitad o qué es la mitad, yo qué sé, pero bueno, quiere ser independiente. TV3, la televisión de Cataluña, a la cual ahora quiere el Estado español tomarla al asalto, y demás, porque pues dice unas cosas que no convienen, Televisión Española dice otras que tampoco, pero las dice. Pero bueno, el asunto, TV3, voy a explicar la anécdota, tanto en el caso catalán como en el caso español. Al unísono, en el mismo tiempo, hace cuestión de unos 5, 6 o 7 años, quizás 5 años o más, se hicieron en España 2 series de gran éxito. Una en Televisión de Cataluña, otra en Televisión Española, y que luego se traspasó Televisión Valenciana y Televisión Gallega. Y creo que en Euskadi también se hicieron. Ver el territorio desde el aire. Eran Cataluña desde el aire, España vuelo de pájaro. Eran estos programas. Eran programas que se colocaron en las barras de programación de máxima audiencia. Un martes a la noche, todo el mundo está viendo la televisión después de cenar y ves el programa. ¡Ay, qué bonita es España! ¿No? ¿O qué marca es Cataluña? ¿Sí? ¿Qué se estaba haciendo? Esto no es gratuito. Se había descubierto una cosa bastante sorprendente que a México es de aplicar también. Los españoles y los catalanes no conocen su país. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que lo conozcan? Así, de esta manera, la televisión. Pero en realidad se estaba vendiendo unos paisajes, una forma de ver el territorio. ¿Qué hace Televisa aquí en México? El paisaje mexicano, según Televisa, es espectacular. De hecho, es espectacular. Pero Televisa lo hace súper espectacular. Es el águila azteca levantada, filmando todo el país y mostrando un país magnífico que lo es. ¿Sí? Pero está transmitiendo algo. Está transmitiendo algo. Es decir, no hay fronteras, no hay límites, no hay broncas políticas, no hay narco, no hay nada. En Cataluña no hay problemas sociales, no hay problemas económicos, no hay desempleo, no hay abandono del campo, no hay independentistas, no hay nada. ¿Sí? Es un país maravilloso. Todos son maravillosos. Entonces, en realidad está ese uso y está la realidad del reflejo político. Y otra cuestión que es la que más me estaba interesando y que tiene que ver con estos debates del Convenio Europeo del Paisaje, es una discusión, sí, claramente europeísta, que tiene que ver con esta idea de la Unión Europea como protectora de derechos humanos, advertidora de no cumplimiento de derechos humanos, que hace a su manera las cosas, que es esta cuestión del paisaje como derecho y el paisaje como bien común. Como bien común. Voy a ir un poquito rápido con esta cuestión del bien común para llegar a donde me interesa. Bueno, un bien común, todo el mundo sabe lo que es el bien común es una idea muy antigua. Muy antigua. Cicerón, Platón, Santo Tomás de Aquino, etcétera, hablan de bien común. Aquí la versión o lo que nos ha llegado más fuertemente en los últimos años es la versión de Eleanor Ostrom. ¿Sí? La tragedia de los comunes, que es una crítica que hace Eleanor Ostrom, y todo el armaje teórico de Eleanor Ostrom, Premio Nobel de Economía, que habla de que es un recurso económico, social y cultural poseído por un colectivo humano más o menos amplio que lo considera como una parte de su identidad o baluarte de la misma. Es también un contenedor de valores tangibles e intangibles asociados a relaciones sociales y políticas construidas a lo largo del tiempo y las más variedades con un largo pozo histórico desarrollado por la comunidad. Esto es casi la definición de bien común, es casi la definición del paisaje, lo que es un paisaje. Bueno, el bien común, y voy aquí a esto que es lo que me interesa, desde el marxismo abierto, desde las teorías del marxismo abierto, desde la ecología política crítica, que hay muchos o bastantes académicos de ciencias sociales aquí en México que están en esta línea de hablar del despojo, del problema del sistema capitalista, es considerado el paisaje, si lo consideramos bien común y atendemos a estas propuestas, el paisaje entonces será un elemento de producción y reproducción de la vida frente a los embates y cercamientos del sistema económico imperante y el capitalismo neoliberal. Es decir,
si destruimos un paisaje que tiene un sistema o un modelo o una identidad concreta y determinada por otro y lo sustituimos por otro paisaje, estamos en un conflicto que nos deja ver este ataque sistemático que tiene o que hace, según estos teóricos, el sistema capitalista con el espacio geográfico que lo ha convertido en producto y, por tanto, lo ha convertido en elemento de acumulación de capital, en un elemento de despojo. ¿Sí? De todo esto, para no alargarme mucho más por la hora, ¿no? El paisaje puede ser, el paisaje como herramienta crítica lo es por varias cosas. Una, porque es un reflejo de un territorio. Porque es un concepto analítico de las transformaciones, evolución y cambio de un territorio o de los territorios. Porque puede ser entendido como un bien común, por tanto es un bien de todos que al ser agredido debemos hacer algo, ¿sí? Y porque es detector de injusticias espaciales. Si consideramos la teoría geográfica clásica o no tan clásica, Milton Santos, Harvey y otros autores que hablan pues, que el espacio es una construcción social. Por tanto, estos serían los... ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué debemos considerar así? Porque es evidente que México, no sé si necesita una teoría propia del paisaje, no creo, porque hay mucho ya de otros lugares, pero sí necesita una visión propia del paisaje. ¿Y por qué la necesita? Y esto coincide con lo que ha acontecido en otros lugares. Necesita una visión propia del paisaje que vaya directamente a... o sea, que hablar del paisaje no sea una cosa banal, una cosa gratuita, una cosa solo simplemente culturalista, sino que sea una cosa un poco más compleja, más crítica de la realidad. En estos momentos México, insisto, tiene, no lo digo yo, lo dice gente de reconocido prestigio como Víctor Toledo, por ejemplo, tiene en estos momentos una crisis ecosistémica y del territorio tremenda, brutal. En todos los ámbitos que toquemos existe esa crisis, en todos los ámbitos. Y por tanto, esa es la especificidad mexicana. Lamentablemente es esta la especificidad mexicana. No es la espectacularidad de Televisa, sus cámaras, no, sino es esta, lamentablemente. Y necesitamos hacer una cosa, y esto ya es una opinión muy personal, que pueden ustedes si quieren rebatirme, pero es una opinión quizás de un extranjero que lleva ya muchos años en este país. Este país, este territorio, no es mirado por sus ciudadanos si no es que les sucede algo en ese territorio. Mientras no me suceda nada en ese territorio, yo no miro el territorio. ¿Sí? Existe una enorme, lo digo como geógrafo y profesor universitario, una enorme incultura geográfica en México, reflejo del desconocimiento de un país. Es decir, sí hay gente que conoce su territorio, obviamente, pero es quien lo mama. Quien no lo mama, que es mucha gente, no lo conoce. Y esto es una cosa que explica por qué tenemos esta crisis. ¿Sí? ¿Por qué se han hecho cosas como esta? Pongo un mapa. Los geógrafos reflejan territorio y paisajes en un mapa. Bueno, estas son las concesiones mineras. Son los ogros, como son nuestros orcos favoritos, ¿no? Los mineros, ¿no? Canadienses, Grupo México, Carson, todos estos. El país entero está concesionado o puede ser concesionado. En este momento las concesiones reales son en torno al 27%, pero el país puede ser concesionado en torno al 82%. Súmenle ustedes desarrollos turísticos, súmenle ustedes concesiones de agua, concesiones de fracking, gas, petróleo, súmenle. Está el país lleno de colores. Cuando hemos juntado los colores, hemos puesto colores, está todo lleno de colores, no hay nada que se salve, absolutamente nada. Es decir, eso es una crisis de territorio. ¿Por qué? Porque finalmente le hemos dado el país a alguien que lo explota. Y uno dirá, bueno, son estos gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, etcétera, que lo han hecho, maldito, ¿no? No. Disculpen que les diga, no. La culpa de todo eso es la revolución. La revolución mexicana. ¿Sí? Es más, me atrevería que hay más culpables más atrás incluso. ¿Sí? Explico esto. Vamos a ver, explico esto.
y por eso os digo que los culpables vienen, no sé si la de la Revolución, no sé si Porfirio Díaz o si mucho antes. Fíjense una anécdota curiosa. Santa Anna y demás compañía se pulen, literalmente, dan la mitad del país. ¿Qué es eso? La regalan. Lo curioso del asunto es el reflejo del enorme desconocimiento que tenían de qué era México. Cuando pasamos al análisis y dejamos esa historia y nos vamos a la guerra de castas y nos vamos a la península de Yucatán, el gobierno mexicano está a punto de perder la península de Yucatán a finales del siglo XIX con un absoluto desconocimiento de lo que tiene allá, porque sencillamente engrillado en sus políticas, en sus batallas políticas intestinas, en una dinámica modernizadora donde estaba el centro del país como jacobino ahí, el resto del país no era cuidado, no era vigilado. Los ingleses sí sabían lo que había ahí, sí pactaban con los mayas, ¿sí? Y casi llevaron al desfiladero al gobierno mexicano, que tuvo que intervenir rápidamente para no perder Yucatán, para que no se repitiese la historia. García Cubas, el primer ingeniero, geógrafo que hace el Atlas Nacional de México, es un hombre preocupadísimo por eso. Velasco es un pintor preocupadísimo por eso. Los ingenieros que son mandados a expediciones geográficas a finales del siglo XIX en el propio México por el propio gobierno mexicano se sorprenden de ese enorme desconocimiento. La anécdota del desconocimiento es muy grave. El primer Atlas Nacional moderno de este país está hecho por mujeres y está hecho a finales de los años 80, verbigracia de que una investigadora mexicana fue a hacer una estancia postdoctoral en Cuba y vio que los cubanos lo tenían y en México no lo tenían. Años 80, 1980 y tantos. ¿Sí? Hace 54 años que no se editaba una geografía de México. El año pasado la UNAM, el Instituto de Geografía, publicó 2 volúmenes a los cuales les faltan cosas, pero qué bueno que estén los 2 volúmenes de la geografía de México que hacía 54 años no se publicaba. El desconocimiento geográfico no es una cosa que un extranjero gachupín dice ay, para molestarles, no, es una cosa documentada. ¿Sí? Está haciendo, igual, no importa. Bueno, entonces, dejando este asunto, obviamente, cualquier ejercicio que se haga, como los que se presentan en estas jornadas, es un muy buen ejercicio. Yo llego a la conclusión que cualquier trabajo terminal, tesis de licenciatura, tesis de maestría, cualquier cosa de doctorado, de lo que se haga y que tenga clave como esta, es un ejercicio necesario. Muy necesario. Y que se tiene que continuar haciendo. Bueno, voy al final, a acabar con este asunto. ¿Cómo podemos usar el paisaje como herramienta crítica? Pues hay 2 perspectivas. Una, que es la de la acumulación por despojo, otra es la perspectiva de la justicia espacial, o si quieren ustedes, injusticia espacial. La perspectiva de la acumulación del despojo no es la que voy a entrarle, pero se la comento porque en México tiene verdaderos valedores y teóricos muy fuertes. Tanto, por ejemplo, en la UAP, por ejemplo, en la UNAM, por ejemplo, en la UAM, en el Politécnico Nacional, en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, hay valedores de esta corriente, claramente, con muchas publicaciones, con redes de investigación, y que vienen a decir lo siguiente, a grosso modo: el sistema capitalista, como se decía en el mundo decía al principio, en la presentación, ha dado valor de uso al territorio. Como le ha dado valor de uso al territorio, lo sitúa en los parámetros de acumulación capitalista. Original o no original, podríamos discutir el marxismo, lo que ustedes quieran, pero que está dentro de los procesos de acumulación del capitalismo. La acumulación capitalista es infinita, no se agota nunca, necesita retroalimentarse continuamente. Por tanto, el territorio es ideal y un país como México es perfecto para ello. Por eso se explica ese mapa enorme que he enseñado antes. El territorio es finito, pero aun siendo finito en la extensión del planeta, que no de un país, ¿sí? No sé si esto se me comprende,
el territorio es finito en la extensión del planeta, pero no de un país, ¿sí? Conlleva el despojo de quienes lo poseen por parte del sistema. ¿A quién tenemos que sacar del sistema? O del territorio, mejor dicho. ¿De quién tenemos que sacar del territorio? A los que lo tienen, a los que lo usan, a los que hacen servir los bienes comunes. Los bosques, las aguas, los ríos, los montes, el paisaje. Los hemos de sacar porque al capitalismo no le interesa. Porque acumula y despoja. Esto se llama acumulación por despojo. David Harvey, es el mantra de David Harvey, que por cierto, él está hablando en estos momentos, ya a la vejez, muy mayor, yo creo que ya intuye, porque los geógrafos viven muchos años. Esto es una cosa que a mí me alegra mucho. Sí, los geógrafos documentados que tengo han vivido muchísimos años. Entonces, esto no sé. Bueno, entonces, pero ya está escribiendo algo Harvey últimamente que está diciendo, no, todo esto que yo ya he cumplido, tratado de crear mi propia teoría usando a Marx, en estos momentos lo que hay que hablar ya es de construir una teoría que nos haga cambiar y hacer un mundo distinto al que tenemos, en términos de uso de las democracias, de las políticas y demás. Bueno, por tanto, el paisaje puede servirnos como herramienta analítica porque refleja y advierte el despojo. Antes del despojo, refleja y advierte el uso de los bienes comunes y de quienes los usan. Y advierte de cómo se construyó, se constituyó, se produjo y evolucionó un paisaje. Y nos advierte también del conflicto. Curiosamente, el paisaje, en toda esta construcción teórica que hace la gente de la ecología política crítica, del marxismo abierto, de los movimientos ambientalistas, de los movimientos de defensa de la tierra, de bienes comunes y tal, no aparece. Aparece tangencialmente y residualmente. No aparece. Aparece la palabra territorio. Y esto tiene también una explicación. El territorio, la propiedad, es un elemento sacrosanto de la constitución política de este país. ¿Por qué? Tanto lo es desde el modelo de grandes propiedades haciendario del 19, del porfiriato, lo es por la propiedad social que se entregó con la revolución o a cuenta de la revolución. ¿Sí? Es decir, se dio terreno a todo el mundo, a los que lo tenían, a los que se les daba concesiones y a los que no lo tenían, que les dieron cualquier cantidad de territorio en cualquier lugar del mundo, del país, provocando los problemas que hoy tenemos, o sea, territorios muy avanzados y territorios abandonados o dejados a la buena de Dios. Gran parte del problema tiene que ver con ese reparto, no solo con las políticas que se han hecho, nefastas en muchos casos, sino en esas acciones, ¿no? Por tanto, la idea de territorio, o sea, tierra asociada a propiedad, es algo medular en la construcción política mexicana. Por eso el paisaje no es visto como un elemento, sino es visto el territorio. Y por eso la gran corriente crítica de lo que pasa en el territorio están viendo solo el territorio, desde la ecología, desde los movimientos sociales, desde la sociología, desde las ciencias políticas. Otra visión que hay es el paisaje desde la perspectiva de la justicia social. Y esta es una visión interesante porque se ha de construir, o puede construirse mucho más de lo que está construida. Y aquí ya voy acabando. A decir que la justicia espacial es un invento de allá los años, de hecho empiezan con los 70, pero bien, esto surge con mucha fuerza en los años 90 en Estados Unidos, en concreto en California, en las ciudades californianas, en Los Ángeles, con la figura de Edward Soja, o Soja, como tienen ustedes. Edward Soja habla de Los Ángeles y es tomando pues, autores como Richard Pitt, como Harvey, como este otro que se convirtió en taxista, ya me salta el nombre. Sí, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Como el geógrafo no, ya me salta el nombre. Estos ya se habían evidenciado que los problemas de las ciudades norteamericanas de la costa este eran problemas de injusticia espacial. ¿Sí? ¿A dónde se habían colocado los barrios, los guetos negros, los guetos de los puertorriqueños? ¿Por qué estaban ahí situados? Mejor ejemplo lo vemos en las películas, que hoy nos lo hacen ver como una cosa romántica incluso. El señor, el joven que llega a la ciudad y vive debajo de las vías del metro en una casa que cada vez que pasa el tren traquetea. Eso es injusticia espacial.
no es nada romántico, ni nada bonito, es injusticia social, espacial en toda regla, ¿sí? Es decir, el propio sistema crea espacios de desigualdad. Y estos espacios pueden ser, por un lado, porque el propio sistema los crea o porque el propio espacio los provoca. Me explico. Vamos a ver, hay gente que vive en una ladera. Vive en una ladera. No encontró un mejor sitio para vivir. ¿Sí? Alguien le debería haber dicho, no vivas en la ladera. ¿Es una injusticia? ¿Es un problema de justicia espacial? Sí, es un problema de justicia espacial por varios motivos. Uno, no hay otro lugar para vivir y tienen que vivir en una ladera. La ladera no es un lugar para vivir. El propio espacio es injusto, por un lado. La otra injusticia es no hay más espacio en el llano, te colocas en la ladera. El sistema provoca la injusticia. ¿Sí? Este es el concepto básico, muy simple, muy detallado, que ejemplifica Soja, básicamente, hablando de Los Ángeles. ¿Sí? El último libro de Soja se llama así, Justicia espacial en la ciudad. Ya está traducido al castellano, una editorial de Valencia lo tradujo, está ahí si les interesa. Se ha trabajado mucho en términos de urbano, porque es donde se concentra la mayoría de la población, ¿sí? Pero falta trabajarlo en términos territoriales, ¿sí? El término justicia espacial permitiría de alguna manera documentar este ejemplo que les acabo de explicar, es tan simple, documentarlo y oponerse a los mismos. ¿Y cómo nos opondríamos? Volvemos a algo que comentaba. Si no hay un instrumento legal, si no hay un instrumento jurídico, si no hay algo que lo apalanque en políticas públicas, esto va a ser muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer desde la academia? Creo que con esto acabaría. Desde la academia tenemos que hacer lo que estamos haciendo. O sea, sumar. Estamos sumando. Todos estos ejercicios son sumas. Sumas y sumas y sumas. Lo que pasa es que tenemos que hacer una cosa que siempre digo yo en estos eventos. Estos eventos, pues ustedes han tenido la paciencia de aguantarme. A la hora que es aquí, yo no veo ningún diputado, a no ser que haya alguien encubierto aquí, no veo ningún alcalde, no veo ningún senador, no veo nadie de ningún partido político, a no ser que haya alguna gente por aquí, que no lo sabemos, ¿sí? Que esté encubierta, ¿no? Que puede ser, escondida, o que todos, en su comodidad de sus casas, nos estén viendo por televisión, lo cual yo les saludo, pero no están. Y ese es el problema, ese es el problema que tenemos. O sea, podemos seguir sumando, está muy bien, necesitamos sumar más, pero necesitamos cada vez más interlocución. Y necesitamos, pues algo así que suena muy agreste decirlo, pero sería algo así como debemos hacer pedagogía con esos cuadros políticos que tenemos. ¿Sí? Y por mi parte sería esta, concluiría aquí para no alargar más porque esto se ha hecho muy largo. Entonces, muchísimas gracias.